¿Qué tal? Video tutorial número 6 del curso práctico de Camtasia Studio 8, que vamos a dedicar a ver en detalle los callouts. Cuando hablamos de callouts nos referimos a distintos tipos de gráficos que se sitúan sobre el vídeo para focalizar la atención en objetos o procesos importantes que están teniendo lugar. En la imagen podemos ver las principales partes que componen el panel de callouts en Camtasia Studio 8. La que aparece con el número 1 es donde debemos pulsar para añadir un nuevo callout a la línea de tiempo en la localización donde se encuentre el playhead, y el callout también aparecerá en el canvas. Estos callouts, una vez añadidos, van a poder ser dimensionados, rotados y movidos en el canvas. El punto 2 nos muestra el lugar donde tenemos que abrir la galería de callouts, que es la que vemos aquí. Aquí es donde debemos elegir el callout que queremos utilizar. En el punto 3 es donde podemos acceder a las propiedades y efectos de los callouts. Podemos cambiar su color, los estilos y más efectos, como veremos. Los cambios que vayamos haciendo se verán en el canvas. El punto 4 es el que nos muestra dónde podemos añadir texto en un callout. El punto 5 nos permite añadir un fade in o un fade out, o los dos. Podemos configurar su duración. Si ponemos un tiempo de 0, hace que la aparición sea instantánea y que no exista ese efecto fade. El punto 6 nos permite añadir hotspots en nuestro vídeo, abriéndose esta pantalla que nos permite configurarlos. Hablaremos de ellos porque es una de las novedades interesantes que presenta Camtasia Studio 8, pero también veremos cómo presenta ciertas limitaciones. De todos modos, muy interesante. Camtasia Studio 8 viene preparado para utilizar muchas de las ventajas que nos presentan HTML5 y CSS3, entre ellas, por ejemplo, que se pueden ejecutar los vídeos sin necesidad de Flash. Pero también una novedad importante es que permite que estos hotspots se reproduzcan en vídeos que estén en formato MP4. El tema es que para que se puedan reproducir tiene que ser desde la propia página HTML que creamos en Camtasia, porque de no ser así no cuenta con el código JavaScript necesario para que eso se produzca. Y si el vídeo que producimos lo subimos a YouTube o lo subimos a algún otro sistema, no se reproduce por tanto desde nuestra página HTML y ya no funciona. Ese es el problema, pero de todos modos es cierto que nos permite crear vídeos en MP4 siempre que se usen desde el HTML que crea el propio Camtasia, y que permiten tener hotspots o trabajar con los tests directamente en vídeos en formato MP4. Lo veremos en un momento. El punto 7, Opaque Text. Si haces un callout que sea transparente, si quieres que el texto se vea, puedes marcarlo aquí, marcando esa caja de texto opaco. Y el punto 8, Textbox, que nos permite determinar, aquí lo vemos, se nos abre esta ventana cuando pulsamos, cómo queremos que aparezca el texto localizado dentro de un callout. La mayor parte de los callouts, como veremos ahora más en detalle, permiten incluir texto dentro. Pues aquí, con este botón, podemos determinar el modo en el que queremos que aparezca. Después de esta revisión rápida de los contenidos, vamos a situarnos dentro del editor de Camtasia y pulsamos en la pestaña de callouts. Voy a controlar la línea de tiempo para verlo completo, y aquí vemos el panel que acabamos de explicar.
Lo vemos así porque tenemos un call out en el canvas. Si borramos, y en la línea de tiempo aparecen los dos. Si lo borramos, la parte que nos aparece en un principio es simplemente esta. Aquí lo que tenemos que hacer, decíamos ahora, para poder utilizar un call out, es situar en primer lugar el playhead en el sitio donde queremos que aparezca. Y una vez situados en ese punto, pulsar aquí en Add Call Out. Por defecto se nos añade el último que hayamos utilizado. Pulsamos aquí y es donde tenemos el panel con todos los callouts que podemos utilizar. Iremos viendo trabajos prácticos para ver el funcionamiento, y el primero vamos a ver cómo podemos copiar y pegar un callout. Cuando tenemos un callout como el que aquí vemos en la línea de tiempo, podemos pulsar con el botón derecho y pulsar en copy. Una vez que lo tenemos copiado, situamos el playhead en el sitio donde queremos que aparezca, pulsamos en la línea de tiempo y pulsamos paste, con lo cual, como vemos, se nos ha pegado exactamente en el sitio en el que le indicamos. Podríamos hacerlo igual con edición copiar y edición pegar, o con el uso de las teclas de acceso rápido control C y control V para copiar y pegar. Veamos ahora cómo mover, redimensionar, rotar o borrar un callout. Para empezar, cuando hablamos de cualquiera de estas cosas que acabamos de decir, al hablar por ejemplo de mover, tenemos que diferenciar cuando hablamos de mover en la línea de tiempo o de mover en el canvas. Cuando hablamos de mover en la línea del tiempo, lo que hacemos es mover el lugar donde va a aparecer el callout. Aquí por ejemplo como vemos aparece un poco fuera del vídeo. Simplemente pulsamos y lo arrastramos y lo podemos colocar en el sitio donde queramos. Con esto lo que hacemos es indicar cuando queremos que aparezca y desaparezca. No modificamos para nada su localización en el canvas. Moverlo en el canvas, el sistema es exactamente el mismo. Pulsamos y lo arrastramos, indica en qué sitio de nuestro vídeo vamos a querer que aparezca el callout. Simplemente arrastrándolo y soltándolo, lo situamos en el sitio donde queremos que aparezca. Hay incluso un tercer movimiento que podemos aplicar, que es un movimiento entre pistas. Para ver a qué me refiero, vamos a crear un nuevo callout. Al estar en un lugar donde ya hay otro en la línea de tiempo, se crea en una nueva pista. Aquí lo vemos ahora, podemos cambiarle el color por ejemplo para que se diferencien bien. Hablaremos de eso en un momento. Y voy a crear ahora una tercera pista arriba. Si se superpusieran, como aquí vemos, en esta situación aparece este amarillo por encima del azul. Ya lo explicamos en su momento, pero esto sería otro movimiento. Puedo colocar, como vemos, este callout en la pista de arriba y ahora aparece encima, así que sería un tercer movimiento que podemos aplicar. Este cambio en la localización, superponiéndose unos callouts a otros, puede modificarse no solo las pistas, sino que también seleccionando un callout y pulsando con el botón derecho, observa como aquí aparece Send Backward o Send to Back. Si pulsamos Send Backward, lo pone detrás del anterior, como vemos aquí, y ahora podemos dar otra vez Forward. Si diéramos Send to Back, lo manda al fondo de todo, por lo tanto lo pone detrás también de la línea de tiempo y no se vería. Pero observa cómo, lo vuelvo a hacer, como cuando llevamos a cabo aquí el cambio, también se produce el cambio en la pista. Si aquí doy Send Backward, observa cómo cambian la pista en la que se encuentra cada uno, pero nos permite hacerlo. Lo mismo podríamos hacer con este, e inmediatamente cambia la pista. Ya digo que la otra opción, Send Back o Send Front, lo envía al fondo de todo, con lo cual quedaría oculto. Si doy Send Back, observa como ahora lo ha puesto por debajo, y ahora aquí podríamos darlo otra vez. Pasa que tiene que estar seleccionado. En este caso mejor hacerlo así para seleccionarlo. A ver, no es tan sencillo al no verse,
porque ahora está seleccionado este en este caso sería mejor hacerlo así, acabamos antes, pero es otra opción con el botón derecho también. Podemos también redimensionar los callouts y de nuevo es distinto si hablamos de redimensionar en la línea del tiempo o en el canvas. En la línea de tiempo redimensionar, ahora que lo tengo seleccionado, significa aumentar la duración. Simplemente tengo que arrastrar cualquiera de los bordes en un sentido o en otro, con lo cual aumento o disminuyo el tiempo que va a durar su presencia en pantalla. Mientras que en el canvas lo que puedo es redimensionar su tamaño. Puedo hacerlo más ancho, puedo hacerlo más alto, puedo estirarlo de los dos lados y, como suele ocurrir en estos casos, puedo hacerlo pulsando la tecla mayúscula para que se mantenga sin ningún tipo de deformación. Así que por lo tanto también el modo de redimensionar. Respecto al redimensionamiento hay que decir que hay alguno de los callouts, por ejemplo el de la flecha, que como ves tiene aquí, en este caso al ser amarilla no se nota mucho, mejor voy a cambiarle el color. Observa como tiene aquí otro punto, que esto indica que podemos cambiar la forma de la flecha. Observa como pulsando y arrastrando nos permite modificar la forma que tiene la flecha. Para rotar un callout, aquí en el centro, como ves, tiene dos puntos. El de la izquierda es simplemente para moverlo. Cuando estés sobre él, como ves, podemos moverlo con las guías. El que nos sirve para rotarlo es el que se encuentra a la derecha, que se pone de color verde cuando lo marcamos. Moviéndolo así ahora podemos rotar en cualquier dirección el callout. Pero una importante novedad que presenta Camtasia Studio 8 es la posibilidad también de dar rotaciones en 3D. En este caso es con el punto que se encuentra a la izquierda, el de moverlo, pero cuando pulsamos sobre él tenemos que pulsar también la tecla Alt. Con la tecla Alt pulsada y sobre ella observa cómo permite hacer una rotación 3D de la imagen, lo cual realmente del callout, lo cual realmente es magnífico. Con cualquiera de ellos, con este también, observa cómo podemos rotar también en 3D los callouts. Recuerda que es con el punto de mover y con la tecla Alt. También podemos hacer flip, rotear un callout. Para ello tenemos que seleccionarlo y tenemos que ir aquí a efectos. Y en efectos, como ves, flip horizontal o vertical, pulsa flip horizontal, ya está, efectos flip vertical. De qué modo tan sencillo se le aplica. Lo mismo con el otro. Inmediatamente, como ves, ahí lo tenemos. Para borrar un callout podemos hacerlo en el teclado pulsando la tecla supra, o en la línea de tiempo pulsando con el botón derecho encima delete, por poner algún ejemplo. Los callouts cuentan también con una serie de propiedades y efectos que se le pueden aplicar desde las pestañas que aquí vemos. Para empezar, desde la pestaña borde le podemos dar un color y un ancho al borde, y desde Fill le podemos dar un color de relleno. Tanto las propiedades como los efectos que se pueden aplicar varían según el callout que estemos utilizando. En cuanto a los efectos, la mayoría de los efectos que aparecen aquí aparecen ahora también en la ventana de Visual Properties que aquí vemos. Dentro de los efectos, el primero es que se muestre sombra o no en el callout. Observa en el canvas como al pulsar sobre la flecha aparece la sombra y si volvemos a pulsar desaparece. Así que simplemente marcando podemos hacer que se muestre o no. En cuanto al estilo, nos permite elegir entre varios
para el aspecto que muestra el callout. Observa de nuevo en el canvas la diferencia cuando elegimos cada uno de ellos. De nuevo, dependiendo del callout, el resultado de aplicarle un estilo u otro también puede variar, pero vemos claramente las diferencias. Tenemos también Properties Fade In y Fade Out, que es esta parte que aparece aquí en la línea del tiempo del comienzo y del final, para que no se desvanezca de modo instantáneo. Y como vemos aquí, podemos indicarle un tiempo, podemos poner 0, con lo cual la aparición será inmediata, o 0 en la desaparición. Y podemos aumentar el tiempo, como vemos aquí, hasta 5 segundos en cualquiera de las dos direcciones, en el fade in o en el fade out. Existe otro efecto que solo se le aplica al callout línea recta. Cuando tenemos una línea, aquí en los efectos, como vemos, podemos ponerle al principio bien un punto o una flecha, y hacer lo mismo al final, poner un punto o una flecha. Dentro de las formas, destacar las que se denominan sketch motion, que se caracterizan porque se dibujan en la pantalla en un determinado periodo de tiempo. La personalización que le podemos aplicar incluye duración, color, tamaño del fade in y out y algún otro dependiendo también de la forma. Podemos probar también con algún ejemplo. Vamos a situarnos en otra parte de la imagen y elegimos, por ejemplo, la de la flecha. Aquí la tenemos ahora. Observa en pantalla, vamos a reproducirlo en el canvas para verlo, cómo se dibuja la flecha. Podemos modificar el fade, podemos modificar la duración de la propia flecha, aumentando o reduciendo. Aquí ahora, como está, tenemos que dar este para adelante. Y ahora durará más tiempo. Podemos llevar a cabo las mismas modificaciones que vimos y también, igual que decíamos antes, podemos moverlo para que aparezca en una posición 3D, como ahora aquí tenemos. Y del mismo modo que con los otros, podemos cambiar su color, podemos aplicarle distintos efectos. Del resto de los callouts, más que ir explicando uno a uno, que son prácticamente todos iguales en cuanto al modo de aplicarlos, vemos en la propia ayuda de Camtasia ejemplos. Aquí tenemos el highlight, que nos permite resaltar una determinada parte. El uso de blur o pixelate, que como vemos nos permite desfigurar partes de una imagen o partes del vídeo que queramos. El spotlight, aquí es el icono que aparece en Camtasia y aquí vemos la vista normal. Lo que hace en este caso es oscurecer toda la parte que no esté dentro de nuestra selección. Y el callout, que nos permite poner teclas de acceso rápido. Decir que en este caso, además del sistema manual, cuenta también con un sistema automatizado para ir añadiendo las teclas según pulsemos. Creo que con esto lo fundamental del trabajo con callouts debe estar claro. Vamos ahora a terminar este video tutorial con dos prácticas, una sobre el uso de hotspots y otro sobre el uso de imágenes, que creo que pueden ser muy útiles para cuando desarrolles tus propios proyectos. Vamos con la primera de las prácticas, el uso de hotspots o puntos de acceso, que nos permite poner enlaces dentro del vídeo. Como decía antes, gracias al uso de HTML5, esto funciona con vídeos en formato MP4, pero siempre que se reproduzcan desde un navegador, que es donde funciona HTML5. No va a funcionar si se ejecuta en un reproductor, como puede ser Videolan o el reproductor de Windows, y tampoco con el reproductor de YouTube.
De todos modos, es una importante mejora que permite convertir nuestros vídeos en un material totalmente interactivo, tanto para la organización de los contenidos como para la creación de distintos tipos de texts que se pueden intercalar incluso en el vídeo y llevar a un lugar o a otro según la respuesta del usuario. Veámoslo en funcionamiento en este ejemplo. Se trata de una práctica que deja a un lado todo el apartado estético y se centra en la funcionalidad. Lo vemos aquí en funcionamiento. Cuando se inicia el vídeo se reproduce durante un momento y luego aparece un índice y el vídeo se detiene. El índice contiene 3 enlaces que nos llevan a 3 puntos concretos dentro del propio vídeo. Al pulsar sobre cualquiera de ellos nos situamos en ese punto en concreto y también se detiene el vídeo aquí y tenemos la opción de volver. Si pulsamos, como vemos, volvemos al índice del principio. Podemos hacerlo con cualquiera de los 3 enlaces. Desde cualquiera de ellos podemos volver y en el último, como vemos, tenemos la opción de volver y también nos da la opción de ir al final. Con esto saltamos a una última parte del vídeo que hacemos creando un marcador que también tiene unas posibilidades muy importantes, y aunque lo veremos más en detalle cuando hablemos de los quizzes, de los tests, ya vamos a utilizarlo también aquí al pulsar. Vamos a ir al final, que nos lleva hasta el final del vídeo, donde vemos que tenemos otro enlace, ir a web. Antes de analizar cómo está creado, decir 2 cosas, una importante y otra anecdótica. La importante es que, por desgracia, este sistema no funciona de momento con Chrome, con el navegador de Google. Ni siquiera funcionan los vídeos que crea con su página, y el código JavaScript en Chrome da un error. Lo cierto es que como yo lo subo ahora a YouTube y a Brit Televisión, no estoy usando el navegador y por tanto no he investigado en profundidad en los foros de TT-Smith, de Camtasia, si hay alguna solución. Me extraña que no la haya, pero lo cierto es que mientras que este sistema y los vídeos funcionan perfectamente en Firefox, en el Explorer 9, en Opera o en Safari, en Chrome dan un problema, lo cual desde luego para utilizar material que pongamos en la web, teniendo en cuenta que Chrome lo usa un número considerable de personas, pues es un problema importante. Yo ya digo que buscando los foros de Camtasia imagino que alguna solución habrá, pero como a mí de momento no lo estoy utilizando, pues no lo he buscado. La segunda cosa a decir, que es anecdótica, es que una de las cosas que nos permiten los hotspots es ir a páginas web. Aquí tenemos un enlace para ir a una página. Lo que ocurre es que ahora al pulsar, como vemos, ya nos aparece aquí el mensaje. Al estar en local, por razones de seguridad, no permite que se ejecute el enlace. Sin embargo, ya como nos dice aquí, si estuviéramos en un servidor en la web funcionaría perfectamente, o sea que no hay problema, simplemente es en local que no podemos verlo. Pero una de las opciones que nos permiten los hotspots es poner enlaces a sitios web. Veamos entonces cómo está creado el proyecto y cómo funcionan los hotspots, que recuerda que es uno de los tipos de callouts. Aquí estamos en el comienzo, he usado una única imagen para todo, ya digo que la estética es lo de menos en este caso, y ahora al llegar aquí es cuando aparecen los 3 textos, y sobre cada uno de los 3 textos he colocado un hotspot transparente. Los puedes ver aquí en el canvas. Este es el de 3, este es el de 2 y este es el de 1. Pulsando sobre cualquiera de ellos, aquí lo tenemos, y aquí tenemos hotspot properties, y aquí las propiedades que le aplicamos a cada uno. Como vemos, para empezar indicamos que cuando finalice el callout, el hotspot, que se detenga el vídeo, y que cuando se pulse las acciones, aquí lo que le indicamos es que vaya a un fotograma en concreto, que es el fotograma donde se encuentra el lugar donde pusimos capítulo 1, 16-18. Si vamos aquí, observa como el capítulo 1, si vamos un poco más abajo para que se vea,
Aquí es donde empieza el capítulo 1, coincide con el 16-18, con nosotros exactamente lo mismo, el 2 en el 21-18 y el 3 en el 26-18. Así que simplemente sabiendo eso es lo que tenemos que indicar aquí en cada uno de los hotspots en Go to Frame at Time. Con esto, cuando pulsemos sobre cualquiera de estos tres hotspots, nos lleva a uno de estos tres puntos que estamos diciendo. En cada uno de estos supuestos capítulos, que se podrían reproducir con todo el contenido que quisieran, y llegado a un momento, ponemos, como vemos de nuevo, un texto que pone volver y un hotspot. Y en este hotspot lo que he hecho es simplemente indicarle que vuelva al punto donde tenemos el índice del principio, que es en el 722. Si vamos aquí, el punto este donde queremos que aparezca, como vemos, es el 722. Con lo cual en cada uno de estos tres lo único que hacen aquí es exactamente lo mismo. Los copié y los pegué, porque aquí incluso no hay que cambiar nada, porque los tres llevan al mismo sitio, que es de nuevo al 722. Así que tremendamente sencillo. Y ahora aquí esto es para un índice, pero puedes utilizarlo para lo que quieras. Recuerda que dentro de hotspots tienes la opción de parar un vídeo durante un tiempo y después pulsarlo para continuar, se puede utilizar, pero después también para llevar a distintas partes del vídeo, como estamos viendo ahora. Y en el último, como decía, incluimos la misma opción de volver, que es exactamente la misma, pero ahora incluimos aquí también ir al final con un hotspot distinto. Podríamos ponerlo exactamente igual que este, indicándole aquí donde se encuentra, pero para ver la diferencia, este lo hemos hecho utilizando un marcador. Observa aquí que en Hotspot Properties tenemos la opción de que continúe cuando pulsemos, que vaya a un fotograma en la línea de tiempo, que es lo que hicimos hasta ahora, que salte a una URL, que es lo que vamos a hacer en el enlace ir a web que veíamos antes, pero también tiene la opción de ir a un marcador. Aquí ya está uno porque lo creé antes. Para poder ir a un marcador primero tenemos que crear esos marcadores. El tema de los marcadores, en esta nueva versión de Camtasia, gracias a lo que estamos viendo ahora, el uso de HTML5, y que se puedan utilizar no solo en archivos SVF Flash, sino también en vídeos MP4, aumenta su potencialidad mucho. Así que dedicaremos un video tutorial a verlos en detalle, porque están muy relacionados. Lo veremos en el mismo en el que hablaremos de los quizzes, de los tests, porque lo mismo se puede decir respecto a los tests. Hasta ahora estaban muy limitados porque tenían que ser en formato SVF. Ahora, al poder ser en MP4, realmente aumentan sus posibilidades mucho. Así que lo veremos en otro video tutorial más en detalle, pero de momento ya lo usamos y vemos lo básico. Para empezar, decir que para acceder a los marcadores tenemos que hacerlo desde la configuración que se ve aquí de mostrar o ocultar vistas. Desde aquí podemos acceder a la vista de quiz para los tests y a la vista de marcador para los marcadores. Aquí, como ves, ya tenemos creado uno, pero podríamos crear más marcadores. Simplemente lo que tenemos que hacer es colocar el cursor en el punto donde queremos que aparezca y pulsar la tecla M. Observa cómo al momento se nos ha creado aquí otro marcador, al cual ahora le puedo dar el nombre que quiera. Vamos a poner, por ejemplo, aquí ahora ejemplo, simplemente ahora para ver el funcionamiento. Con esto ya he creado un marcador. En cualquier momento podemos mostrar o ocultar los marcadores desde aquí. Si ahora vamos a el final, aquí donde tenemos el enlace con marcador, que es este, ir al final, si pulsamos, observa como aquí en Hotspot Properties, en lugar de indicar un frame, indicamos que vaya a un marcador, y le indico que el marcador al que quiero que vaya es el que se llama final, pero ahora, al haber creado otro, también podríamos indicarle que fuera a ejemplo. Así que simplemente creas un marcador, le das un nombre, y aquí después ya sabes dónde tienes que pulsar para que vaya justo a ese punto en concreto. Yo creé antes otro marcador que ya lo veíamos, que llamé final, y es justo a donde va cuando pulsamos. Y de las posibilidades que nos ofrece
hotspots nos queda simplemente la de ir a web, que desde luego no tiene nada que explicar, exactamente igual que los otros de utilización. Y aquí en hotspots properties, en jump to URL, le indicas la dirección e indicas aquí si quieres que se abra en una nueva pestaña o ventana del navegador o no. Ya digo que esto en local no funciona por razones de seguridad, pero en el servidor funcionaría también perfectamente. Pues con esto el uso de hotspots debe estar claro. Ya digo que volveremos a hablar de ellos cuando hablemos de los TEDs y cuando hablemos de los marcadores, pero lo fundamental está visto. Una última práctica en este vídeo tutorial. En anteriores versiones de Camtasia, dentro de los callouts existía uno que era imagen. Ahora ha desaparecido, aquí no lo tenemos, pero esto no quiere decir que no se puedan usar imágenes como callouts, sino que ahora hay que incluirlas en una pista en la línea de tiempo, y esto lo que hace es aumentar sus funcionalidades. Para empezar, aumenta el número de formatos de imágenes. Ahora podemos usar imágenes en formatos BMP, GIF, PNG o JPEG, y tenemos que colocarlos en la línea de tiempo. Lo vemos con algún ejemplo, por ejemplo de los que tengo aquí. Vamos a situar alguna de las imágenes. Esta, por ejemplo. Como vemos, las tenemos en una pista en la línea de tiempo. Para convertirla en un callout, lo único que tenemos que hacer, esto es para que ocupe la pantalla sin más, es hacer doble clic sobre la imagen. En el momento en el que hacemos doble clic, observa cómo se nos ha abierto aquí el panel de propiedades del callout. Aquí, para empezar, ya podemos añadir un texto. Texto que desde luego podemos colocar en el punto que queramos, dándole hacia abajo o hacia arriba. En este caso, si nos situamos al final y pulsamos Enter, también podríamos situarlo más arriba o situarlo a la derecha, izquierda. Eso es sencillo, ya edición básica, pero como vemos permite utilizarlo como callout también a la imagen. Por ejemplo, podríamos utilizar para crear un título, y desde luego podemos usar también todos los manejadores que ya dijimos que tenía el Canvas, igual que podemos hacer con cualquier otro elemento o callout. Podemos hacerlo también. Podemos moverlo, podemos rotarlo cuando está en verde, y podemos también, pulsando sobre el de movimiento y la tecla Alt, recuerda, podemos colocarlo en una posición 3D. Realmente magnífico, se puede conseguir el efecto que queramos. Ahora solamente tenemos esta imagen, pero recuerda que esta imagen podría estar sobre un vídeo, sobre otras imágenes, y realizar exactamente lo mismo. No están accesibles todas las funcionalidades del callout aquí, pero algunas sí, por ejemplo efectos, pero recuerda que si no, la mayor parte de ellas puedes acceder de Visual Properties, y desde aquí se le pueden aplicar. Por ejemplo, Colorize, observa cómo nos permite marcar con un color la imagen, y aquí la cantidad. Lo mismo para ponerle un borde, para hacer que aparezca con sombra. Así que, por lo tanto, desde Visual Properties, que ya hablaremos más en detalle, permite llevar a cabo todos esos efectos. Y, por ejemplo, tampoco permite darle un fade in out a la imagen, pero en este caso lo que podemos hacer es usar las transiciones. Una de las transiciones que tiene es fade. Simplemente tendremos que usar un fade al principio y un fade al final, con lo cual ya también deberíamos tener el fade o cualquiera de las otras muchas transiciones con las que cuenta Camtasia, y que podemos de ese modo personalizar totalmente nuestra imagen.
Pues vamos a dejar aquí ahora este video tutorial. Quedan aún por ver unos cuantos temas interesantes. Ya hemos visto también unos cuantos, pero por ejemplo, gracias a su utilización ahora también en vídeos MP4, por ejemplo, los keys, los TEDs ganan muchísimo. Así que nos queda de ver Visual Properties, nos queda de ver los marcadores, los keys. Seguiremos en los próximos videotutoriales analizando en profundidad Camtasia. De momento por hoy quedamos aquí. Os hablo Jesús Conde. Nos vemos.